Hola, ¿qué tal? Este video es para informarles y darles una orientación en relación a cómo mm, diseñar su presentación PowerPoint, la cual van a utilizar para su disertación, ahí con los sinodales, con el presidente, el secretario y el vocal. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ustedes ya en su Drive ya traen ahí la información en cuanto a las plantillas. Aquí tenemos diferentes plantillas que ustedes pueden utilizar, la que más les guste. Ustedes eligen, perdón, la que usted quiera, ¿no? En este caso, yo voy a poner aquí un ejemplo. Miren, yo ya tengo un ejemplo de diapositiva que me gustó, ¿no? Entonces, en este caso, su presentación de PowerPoint no debe de pasar de 15 diapositivas. Ustedes tienen un máximo de 15 minutos para hacer su presentación, su exposición, no más. Posiblemente 16 minutos, máximo 17, y ya después les paran su presentación. Entonces, es importante que se ajusten a las diapositivas. Aquí, máximo, repito, son 15. La primera diapositiva tiene que ver con lo que es la portada. Ustedes por ahí también tienen una guía de elementos de diapositivas, ahí en el Drive también, en archivos generales, para que puedan ustedes ver y tener esa parte de la parte de los elementos que deben de estar trabajados. ¿Sí? Ok. La primera diapositiva, pues, es la portada. Se recomienda que ustedes tomen la portada que tienen como el trabajo y la pongan aquí, nada más. La segunda opción o la segunda presentación o la minilla es la de contextualización. ¿Qué debo de describir en la contextualización? Es muy importante. Aquí lo que tengo que hacer es dónde se desarrolla la investigación, con quién estoy tratando, en este caso la unidad de análisis, con quién, si son alumnos, docentes, padres de familia, trabajadores, gente de gobierno, etcétera. Y brevemente, ¿por qué es de gran impacto esta investigación? Esto se desarrolla en puntos no muy largos, se sugiere sea máximo 2 renglones. Y yo voy a poner información aquí en la contextualización, porque ustedes tienen una contextualización de una cuartilla, cuartilla y media, incluso hasta dos. Ustedes de esa información, lo único que tienen que hacer es poner aquí como puntos en viñetas o en incisos explicando esa parte en su contextualización. ¿Dónde se desarrolla básicamente? ¿En dónde es? ¿En qué lugar? ¿Espacio? ¿Con quién van a trabajar o con quién están investigando? ¿Y cuál es el impacto de esta investigación? Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Esto, repito, se desarrolla en puntos no muy largos. Se sugiere que sean máximo 2 renglones por punto. Cuando mucho, 2, 3 renglones. No pasar de 4 puntos en la diapositiva. No queremos que la diapositiva se llene de información. Queremos puntos, ideas generales y máximo 4 ideas. Después viene el planteamiento del problema. Aquí, ¿qué describo? Bueno, solamente se coloca tal cual, atención, tal cual se pone el planteamiento del problema, el que ustedes tienen redactados, lo van a copiar, lo copian y se pega. No hay más, ¿eh? Es todo lo que van a poner. No hay que añadir nada, solamente el planteamiento. Copio y pego. Objetivos es la cuarta diapositiva. ¿Qué voy a describir en objetivos? Bueno, aquí también solamente se va a colocar tal cual los objetivos. Recuerden que ustedes tienen el objetivo general y tienen los particulares. Entonces, primero se debe colocar el objetivo general y después los particulares. Es importante que los objetivos vayan con viñeta, con número o con inciso. Los objetivos deben quedar en una sola diapositiva. Todos esos elementos que vamos a ver debe de quedar en una sola diapositiva. Hacer lo posible porque quede en una sola diapositiva. Por ejemplo, los objetivos tienen que quedar en una sola diapositiva. Es importante hacer distinción con un subtema de objetivo general y particulares. Por ejemplo, si esta es la laminilla, ya voy a poner objetivos. Objetivo general y lo describo. Y abajo, objetivos particulares o específicos y los voy a poner. ¿Sí? Numerados, con viñeta o con inciso. Vámonos a la quinta diapositiva. Preguntas de investigación. ¿Qué voy a describir aquí? Bueno, solamente se coloca tal cual. Vamos a lo mismo. Las preguntas de investigación son las que ustedes ya tienen redactadas en su trabajo. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Es colocar todas las preguntas, así como las hicieron en su investigación, las van a copiar tal cual, copiar y pegar. Lo mismo, tal cual. Se copian y se pegan. Es importante que las preguntas, aquí se me fue, vamos, aprovecho la L minúscula.
Es importante que las preguntas vayan con viñeta, número o inciso, muy parecida a la anterior. Entonces, es copiar y pegar. Aquí no van a tener mucho problema. Vayan a su investigación, ubiquen en su índice, preguntas de investigación, copiar, control C, se vienen aquí a la diapositiva, pegar, control V. No añadir nada, solo preguntas. Sexta laminilla, fundamentos teóricos. Aquí ya es un poquito más específico, hay que ser más detallado. ¿Qué voy a describir? Bueno, en los fundamentos teóricos tenemos que irnos a lo que es nuestro marco teórico, que gran parte o la columna vertebral de nuestra investigación, que en este caso para ustedes recuerden que es monográfica, por lo tanto debe de ser fundamentos teóricos, toda aquella información, toda aquella bibliografía que ustedes buscaron y que fue parte de su trabajo realizado. Entonces, ¿qué voy a describir? Bueno, esta parte es sumamente importante, es hacer un abstracto específico. Aquí repito, abstracto. ¿Qué es un abstracto? Pues es un resumen totalmente, ¿no? Irme a mi índice, tengo que irme a mi índice y del marco teórico, ¿sí? Que yo tengo, pues voy a tener que conocer y voy a ubicar a los autores que utilicé o a aquellos organismos o dependencias que con su información estén apoyando a mi documentación. Ya que yo identifique esos teóricos, autores o instituciones, las que yo considere lo más importante. No es que vamos a poner todo, no vamos a poner todas. Yo voy a destacar, aquí es donde ustedes tienen que emplear y ver de todo su marco teórico qué es lo más importante de acuerdo a lo que dicen ciertos autores o ciertas instituciones. Por ejemplo, ay, sí, ¿sabes qué? Vygotsky dice esto, Jean Piaget dice esto otro, la UNICEF dice esto otro, la UNESCO, la ONU, la OCDE. Ustedes tienen que ver cuál es lo más importante en relación a jerarquías también y tomarlos como elementos o como estandartes dentro de sus fundamentos teóricos en los cuales ustedes se están basando. Por eso es importante recordar que son puntos, ¿eh? Puntos. En este caso pueden ser más de 2 renglones. Aquí sí, el fundamento teórico pues es un poquito más cargado. Pueden ser más de 2 renglones en cada idea, pero máximo 4 renglones por idea, ¿sí? Es simplemente mencionar el autor u organismo y lo que dice en relación a todo se desarrolla en idea general. Aquí pueden ustedes ponerlo en idea general o pueden hacerlo por puntos. Yo sugiero que lo hagan por puntos. Por ejemplo, aquí miren, ejemplo. La educación física se considera como área obligatoria. Bueno, les digo, esta investigación de la cual estoy tomando, porque esta es una investigación real, la estoy tomando de una maestra que su investigación se fue en relación a la importancia de la educación física en alumnos de preescolar. Entonces, ella pone aquí, por ejemplo, la educación física se considera como área obligatoria según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Y aquí recalco yo en azul el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? Porque es un organismo, ¿no? Y también ella pone en otro punto, según el acuerdo número 070322, por el que se emite la Política Nacional de Educación Inicial, menciona que es prioridad la educación inicial y la calidad de los servicios educativos. Lo pone ella en rojo, en azul. ¿Por qué? Porque está destacando lo importante que se ofrece en ella y que a pesar del amplio reconocimiento del efecto favorable a la educación inicial en el desarrollo cognitivo, físico, afectivo y social. Entonces, ella destacó que de acuerdo a lo que dice este oficio, este acuerdo 070322, ahí dice que es prioridad en la educación inicial la parte cognitiva, física, afectiva y social. Entonces ella está destacando esta parte. ¿Por qué? Porque ella lo trae y lo pone acá en sus fundamentos teóricos para cuando haga su presentación hacer mención de esto, que ella lo considera importante. Entonces ustedes también tienen que ver dentro de todo su marco teórico qué autores, qué instituciones hablan o traen peso para que ustedes fundamenten la importancia de su investigación. Yo aquí les sugiero que sean 4 o 5 ideas, así en ideas como aquí. Esta es una idea, esta es otra idea, poner otras 2 ideas. Cuando mucho 5 ideas, no más. No queremos cargar toda la diapositiva. Eso es incorrecto. Desde acá, desde la A hasta la Z, sí, todo escrito lleno de información. Eso es incorrecto, ¿eh? Eso no se hace. Vámonos a la 7. Diseño de investigación. Aquí es nada más que describo, bueno, se menciona el tipo de investigación, el enfoque, el método, el alcance. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Bueno, el enfoque investigativo, este enfoque, aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Ok.
el enfoque. Este enfoque es cualitativo, porque en este caso, particularmente en su investigación, pues es análisis de textos, documentos, teorías, entonces tenemos que irnos por el lado de lo cualitativo, no es tanto en lo investigativo en relación a los números, encuestas, estadísticas, sino que es más cualitativo. ¿Sí? Si fuera cuantitativo es que es el análisis de datos numéricos, dependiendo del tratamiento del tema que ustedes traigan. Entonces puede ser el enfoque cualitativo o puede ser cuantitativo. En este caso, fíjense bien, si su documentación o si su monografía se basa prácticamente en estadísticas, va a ser una monografía cuantitativa, tomando en cuenta que no es que se lleve a cabo el diseño estadístico y que ustedes empleen encuestas o gráficas, no. Pero como está basado en una cuestión documental, pero documental cuantitativa, por la cuestión de las gráficas se tiene que mencionar ahí, es un enfoque documental cuantitativo, o si es meramente en las ideas o en las percepciones de algunos autores, pues entonces el enfoque es cualitativo. Si nada más analizaron textos, documentos y teorías, es el enfoque cualitativo. El método. Bueno, aquí el método pues sí implica un análisis sistemático de información, como por revisión documental, análisis comparativo o histórico. Entonces es necesario que ustedes en su método tienen que mencionar que el método utilizado pues fue el documental, ¿sí? Texto documental, ya que se realizó para recopilar y analizar información. Y en su alcance, en su alcance de la investigación, bueno, es aquí explicar si tiene un alcance tanto exploratorio, descriptivo, explicativo, en relación a que ayude a contextualizar los objetivos de trabajo y qué tanta profundidad es su investigación. Por eso mismo esto permite entender cómo se aborda el tema y con qué profundidad. Entonces, en el alcance ustedes tienen que ver si es un exploratorio, si es descriptivo, si es explicativo, el tipo de alcance. Que algunos también pudiera ser el alcance, puede ser también tomado como el tipo, ¿sí? El tipo de investigación o el alcance es exploratorio, descriptivo o explicativo. Pero aquí nada más, en esta diapositiva, lo que van a hacer es colocar así, enfoque cualitativo, método documental, alcance de investigación, a lo mejor es descriptivo, explicativo. Y nada más, no hay que este, explicar a más. Es simplemente poner y tal. Son puntos. Aquí es algo básico. No hay que desarrollar nada, no hay que explicar nada, simplemente es así. Enfoque investigativo, cualitativo, método documental y alcance de la investigación descriptivo o explicativo. Y nada más. Población, o en este caso la unidad de análisis. Aquí que voy a describir, tengo que explicar, fíjense así, tal cual. Algo muy sencillo es poner cuál es mi unidad de análisis, con quién o en quién me estoy enfocando para la investigación. Aquí yo tengo un ejemplo. El impacto del aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Bueno, aquí, en este tema o en este planteamiento, en este caso la unidad de análisis sería, pues los estudiantes de secundaria, porque sobre ellos estoy trabajando o estoy viendo el impacto que genera el aprendizaje basado en proyectos, pero ¿en quién? ¿En los profes? ¿En el intendente? No, en los estudiantes. Entonces, por eso mi unidad de análisis es estudiantes de secundaria. Hay que dejar bien claro esa parte también. Y eso es lo que va, nada más así, ¿sí? Unidad de análisis, estudiantes de secundaria. Y si a lo mejor quieres ponerle específico, estudiantes de secundaria, tercer grado, pues ahí le pones si son de tercer grado, si son de segundo, o si son todos, pues estudiantes de secundaria y ya. Así de fácil. ¿Cuál sigue? Vámonos a la 9. Investigación previa. Aquí sí, vamos a ver. La investigación previa, tienen ahí una investigación en su trabajo en donde, ¿qué se va a describir? Bueno, pues se menciona lo más importante que se investigó en relación a otros autores, ¿sí? Centros o instituciones o investigadores en relación al fenómeno que se eligió, ¿sí? Aquí se hace evidente lo que otros han dicho o han encontrado con lo que se ha investigado. Se genera de manera en resumen y en puntos cortos, en máximo 3 renglones. Investigación previa. Aquí lo que voy a mencionar nada más es lo que otros han investigado. Recuerden que la investigación es, busqué información en relación a otras personas, investigadores, autores que hayan investigado algo parecido a lo mío y qué fue lo que obtuvieron. Y aquí lo pongo yo en un ejemplo. La autora Luisa Monserrate Belis Bazán menciona en su investigación lo siguiente.
Es un pedacito nada más, algo importante, nada más es para mencionar. La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas. ¿Sí? Entonces aquí habla de ella, habla de la unidad de fiscal Pedro Vicente Maldonado, en donde ella habla su investigación de la carencia en las habilidades motrices de los alumnos de 5 a 6 años, algo parecido a lo de la esa maestra que lo de preescolar y la educación física. Entonces, ella dice en su investigación que tiene mucha tecnología, que esas carencias de habilidades motrices se debe a que tienen mucha tecnología a su alcance. No juegan, no desarrollan la parte motriz. Entonces yo tomo esa parte, a mí me hace más interesante, lo pongo en mi investigación previa para cuando hago mi exposición, comentar ese tipo de hallazgos, ¿no? Que esta autora en su investigación generó esto en Guayaquil, eh, en relación a esta escuela y a la investigación. Así es como tienen que manejar ustedes. Ustedes tienen que hacer un resumen de su investigación previa y traerlo a esta diapositiva. También vamos a lo mismo. No tienen que llenar la diapositiva, no es llenar diapositivas, es poner lo básico en ideas, 2, 3 renglones cada idea, no pasar de 4 o 5 ideas. Viene la réplica de preguntas. ¿Qué describo la réplica de preguntas? Bueno, aquí se brinda respuesta a las preguntas de investigación ya realizadas que ya las tengo. Se sugiere copiar y pegar las preguntas y darles contestación a partir de los resultados y análisis obtenidos en su trabajo de investigación. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a poner básicamente? Pues voy a copiar, me traigo mis preguntas que ya tengo, las pego aquí y a cada pregunta le voy a dar mi respuesta de acuerdo al análisis que yo ya tengo conforme a lo que yo realicé en mi marco teórico y en mi parte de documentación. Aquí hay un ejemplo. Yo me traje una pregunta de la maestra y que dice, ¿qué factores influyen para mejorar la participación entre los alumnos de nivel básico según el análisis de la socialización escolar? Bueno, ella puso su pregunta y contestó. Se indica que a través del diseño de estrategias lúdicas aumenta la participación en el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué factores? Pues el trabajo colaborativo. La empatía, la disposición, más seguridad y mayor rendimiento escolar, que son factores cruciales que influyen positivamente, aquí pone, positivamente en los estudiantes de educación primaria. Aquí ella está dando respuesta a su pregunta de investigación, que ella la copió y la trajo para acá, y ella está respondiendo, ¿sí? Y no es responder por responder nada más, aquí hay que responder de acuerdo a la investigación y al conocimiento que ya cada uno de ustedes tiene por el proceso de haber hecho su documentación o su monografía, ¿sí? Aquí se sugiere que recuerden que deben de ser 4 o 5 preguntas porque se sugirió que tuvieran por cada objetivo una pregunta. Y si mínimo se les pidieron 4 objetivos, entonces por lo menos deben de ser 4 preguntas. Y aquí bien acomodaditas, tratando de que queden en una sola lámina. La discusión, esto es importante. Digamos que de todas las diapositivas, la de discusión, es la que lleva un poquito más de información en cuanto a la redacción. ¿Por qué? Porque la discusión es un elemento muy importante. ¿Aquí qué se describe? Bueno, aquí se describe, déjeme hacerlo un poquito más grande. Aquí, en la discusión, lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué se describe? Se realiza una redacción donde se genera una explicación, ¿sí? Aquí voy a explicar a partir del resultado entre la comparativa de autores investigados y el resultante propio. Entonces quiere decir que entre lo que yo investigué de los autores y lo que yo obtuve como resultado, de acuerdo a mi análisis, voy a hacer una comparativa. Con esto se busca explicar lo que dice un autor y lo que digo yo, ¿sí? A partir de mis resultados y de mi conocimiento después de la documentación que yo hice. Entonces, yo tengo que dejar claro aquí en la discusión entre lo que dice el autor y lo que yo pienso. Y lo que además se concluye. Tengo que dejar claro esa parte. ¿Qué dice aquel? ¿Qué digo yo? ¿Y qué se concluye? En relación a lo que él y lo que yo digo, ahí se hace el nuevo conocimiento. Entonces, es muy importante, después de explicar las teorías de lo que yo encontré, más lo que yo quiero generar, una conclusión. Tengo que generar una conclusión mínima, básica, pero tengo que generarla. Es la única diapositiva que la redacción puede quedar en más de un párrafo, siempre haciendo énfasis en las palabras o ideas claves. ¿Sabes? Aquí tengo un ejemplo. Miren,
Ejemplo, la investigación de la siguiente, el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Esa es una investigación hipotética. Entonces, yo aquí pongo mi discusión. El presente estudio analizó el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Los resultados demostraron que los estudiantes expuestos al aprendizaje basado en proyectos obtuvieron mejores calificaciones y mostraron mayor participación y motivación en comparación con aquellos que siguieron métodos tradicionales. Este hallazgo coincide con mis estudios. Aquí ya hice la correlación, como el de Thomas, aquí ya metía uno de los autores, y Hernández, quienes resaltan que el aprendizaje basado en proyectos favorece la comprensión profunda de los contenidos y el desarrollo de habilidades críticas y sociales. Fíjense bien aquí, yo ya hice una unión entre lo que dicen autores con lo que yo obtuve. Entonces, aquí yo ya estoy haciendo mi discusión, la estoy trabajando. Al comparar estos resultados con investigaciones como la de Barrón y Darling Hammond, se observa que el éxito del ABP depende significativamente del nivel de preparación de los docentes y de la disponibilidad de recursos. Esto ya lo estoy yo definiendo, pero con base a lo que dicen estos autores y a lo que yo investigué. Si me explico, no estoy tratando de decirlo nada más por decir, estoy amarrando ahí lo que es discusión entre lo que dice fulano y sutano y lo que digo yo. Finalmente, con esto se determina, aquí ya tengo yo mi conclusión, con esto se determina que el aprendizaje basado en proyectos se presenta como una estrategia didáctica eficaz para mejorar el rendimiento académico y fortalecer habilidades sociales y cognitivas. Eso lo definí yo, ¿eh? Eso lo estoy definiendo de acuerdo a lo que dicen fulanos y lo que digo yo, con lo que yo investigué. Bueno, pues yo defino lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, entonces defino esto. No obstante, su implementación exitosa requiere una adecuada formación docente. Entonces, no nada más es aplicarlas, hay que saberlas aplicar. Entonces, esta es mi conclusión y aquí está mi parte de lo que se llama discusión. ¿Sí? Que es una parte importante, ¿eh? Esa discusión es una parte importante. Bueno, nos vamos a la número 12. Recomendaciones y propuestas. Aquí en recomendaciones y propuestas es importante de comentarles que, déjenme ver acá, un poquito más. Ok. Recomendaciones y propuestas. ¿Qué describo acá? Se realizan sugerencias para futuras investigaciones y se recomiendan 3 recomendaciones con su propuesta, ¿sí? O sea, son mínimo 3 recomendaciones y cada recomendación debe llevar su propuesta. Estas recomendaciones deben de estar en viñetas destacando la recomendación. Aquí está un ejemplo. La recomendación es diseñar estrategias que estén encaminadas a trabajar actividades en colaborativo para la socialización de los estudiantes. Esa es una recomendación que yo saqué o que en su momento la maestra sacó. Y su propuesta es que hay que desarrollar un programa de juegos cooperativos con aportes positivos al desarrollo individual, a las relaciones socioafectivas, cooperación y bueno, y lo demás, ¿no? Entonces ella está diciendo que hay que hacer esto, yo recomiendo hacer esto y propongo lo siguiente. Entonces, cada recomendación debe llevar su propuesta y aquí las ponen, ustedes las colocan. Igual, en ideas no muy largas, que no se llene la diapositiva, eso es un error, tener que ver la diapositiva. ¿Por qué? Porque entre más información haya, el disertante lo que hace es leer y ustedes no están para ir a leer diapositivas, es para ir a explicar y las diapositivas son para apoyarse de puntos estratégicos y ustedes explican. Esto es muy importante, ¿eh? Ahora, vámonos a lo que es conclusiones. A ver, aquí un poquito más para verlo más grande. Conclusiones. ¿Qué describo? Bueno, se describe la relación en resumen de los hallazgos principales. Usted ya tiene una conclusión, ya la tiene, nada más es que hacer un resumen de esa conclusión. Se genera una conexión entre los objetivos planteados y los resultados. Es muy importante que en su resumen de su conclusión hagan esa conexión entre los objetivos que se plantearon desde el inicio con los resultados que obtuvieron. Hay que ser claros y evitar incluir nuevos datos. Ustedes, no, si ya tienen su conclusión, no metan más datos, agarren su conclusión y de su conclusión hagan su resumen. Muy básico, no le metan de más. Hay que usar párrafos cortos. Se sugiere sean 3 párrafitos, así de máximo 5 renglones cada uno. Prácticamente es resumir en ideas
la conclusión general. No se metan en problemas, lo básico, lo básico. Entonces, ¿qué sigue? Después, bibliografía y fuentes consultadas. Ahí ya van a poner nada más ustedes en dónde se basaron para tomar la información. Aquí se genera la lista de las fuentes claves citadas en la investigación. Debe ser en formato según las normas. En este caso, solicitamos APA. Y hay que recordar hacer esa separación entre bibliografía y referencias. Aquí la bibliografía, recordemos que, bueno, aquí se los ponemos, miren, aquí ponemos la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Es un listado. La bibliografía en general todo, es todo. Y en la bibliografía viene fuentes y vienen referencias. Aquí viene la explicación también para que ustedes hagan esa diferencia, ¿sale? Y ahí se completa lo que es su presentación PowerPoint. Así es como debe de ir, recalcando lo siguiente. Sí quiero recalcar lo siguiente. La PowerPoint debe de ser lo más básica posible. No debe de ser llena de información. No debe de estar, repito, de la A a la Z y que el alumno, el disertante, cuando esté leyendo por los mismos nervios, se ponen frente a la pantalla y se pasan los 15 minutos leyendo. Ese es un grave error, ¿eh? Por eso mismo, ustedes ayúdense y traten de hacer ideas muy cortas para que ustedes, sí, puedes leer la idea y después tú te encargas de explicar. No es nada más leer, 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 pues si no estamos en misa, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esta recomendación. Hagan todo lo que se les comenta aquí y ya teniéndolo, recuerden hay que acercarse con su asesor o asesora para que les oriente en relación a cómo está diseñada su presentación. Espero que les sirva para generarlo y estamos pendientes, ¿sale? Nos vemos.